Buenos días. Eh, Hoy voy a hablar de qué es la ilustración y un análisis del texto de Mayos y de sus ideas principales. Pues voy a partir de una introducción, pues de que el concepto de ilustración que se creía, digamos, un concepto netamente definido, no lo ha sido porque dentro de el periodo que se le atribuye a la ilustración, pues ha tenido, digamos, han ocurrido otros sucesos que no son propios y no obedecen a esa corriente de pensamiento. Esto llevó pues a que se repensara si el término de ilustración debía usarse para referirse a todos esos digamos fenómenos que ocurrieron en ese espacio-tiempo determinado. Y así fue que en varias revistas empezaron a dejar de utilizar el término ilustración para referirse a siglo XVIII, a Étienne Cicle, pues toda vez que no representaba 100% el término ilustración a todos aquellos fenómenos que no pertenecían a dicha corriente. Esta crisis, digamos, despertó en el autor en Mayos que tratara de buscar como los procesos digamos los fenómenos que ocurrieron que sí corresponden con el pensamiento de la ilustración y que pueden definir la esencia del mismo. Aquí se va a proponer esta estructura, que es hablar sobre la diversidad de la ilustración en un primer momento, sobre los inicios de la ilustración de acuerdo a la perspectiva de Mayos, la consolidación de la misma en un tercer momento y se darán unas breves conclusiones. Entonces, respecto a la diversidad de la ilustración, pues claramente la ilustración no ocurrió, digamos, en solo un espacio fijo, sino que se dio esa corriente de pensamiento en varios países o en varias regiones, más bien, como por ejemplo fue el Imperio Austrohúngaro, Francia, Gran Bretaña, la misma España. Eh, entonces, pues el autor parte de la base que este pensamiento tiene su génesis en Gran Bretaña y en las Provincias Unidas holandesas, porque es realmente allí de donde provienen todo el pensamiento que posteriormente se desarrolla en Francia y se naturaliza allí, pero con esa naturalización se pierde de vista el origen verdadero que es allá en Gran Bretaña y en Holanda. Y también el autor dice que después de esa naturalización en Francia misma fue donde se expandió al resto de Europa, al resto del mundo, porque también va hasta Rusia, toda esa corriente de la ilustración. Ya vamos a desarrollar entonces este tema. Desde los inicios de la ilustración se puede observar que el autor plantea que es la revolución gloriosa. ¿Por qué? Porque en esa revolución gloriosa, aquí vemos al lado derecho a Jacobo II, era digamos un gran monarca, y pues digamos hubo una revolución que aquí al lado izquierdo se ve a Guillermo de Orange, quien digamos sacó del poder a Jacobo II y se implantó en esa época una monarquía constitucional con fundamento en un régimen parlamentario también, donde se le quitaba más poder al monarca y el poder también ya residía, digamos, en el parlamento, en las dos cámaras que lo conformaban. También se puede hablar de los inicios de la ilustración con el pensamiento de Pierre Bayle, quien publicó el texto Pensamiento sobre el cometa, que se dice que es el origen de muchas obras, como entre esos los Principia, que se ve aquí al lado izquierdo, los Principia de Newton, o por ejemplo también tiene influencia sobre el pensamiento de John Locke en el ensayo sobre el entendimiento humano. Para esta época se habla de un cambio geopolítico porque, digamos, potencias como lo eran España, Portugal, debido a una crisis económica, producto a su vez de varias guerras, como la guerra de los 30 años, como la guerra de sucesión en España, pues mermaron la capacidad económica de esas potencias y por el contrario otras potencias como lo era Gran Bretaña, digamos, tuvieron un auge económico gracias a sus relaciones comerciales, a la misma expansión colonial donde le fue ganando espacio Gran Bretaña a,
a España y a otros países con todo y el tropiezo que se menciona en el libro de las 13 colonias, pero pues también debido a su capacidad industrial, digamos que tuvo suficientes recursos para consolidarse como una gran potencia, y eso ayudó mucho a la expansión de su pensamiento. Ya dentro del campo digamos, propiamente filosófico, se habla de la ilustración, que hubo un cambio, pues porque pues hubo libres pensadores en oposición a los conceptos o sistemas totalizadores que regían hasta la época. Por ejemplo, también hay que hacer hincapié en que Newton inicia con este proceso también, y él, digamos, está en contra de que no haya la separación de la metafísica del resto de pensamiento racional, y él se enfoca más en el empirismo británico y se engrandece ese empirismo hasta llevarlo, digamos, a ser, digamos, potencia hegemónica en ese momento. Se habla de un capitalismo de imprenta. ¿Por qué? Porque los free thinker o libres pensadores se encuentran, digamos, apartados de los mecenas. Aquí al lado derecho se trae la imagen de Cayo Mecenas, que era un romano que fue el que empezó a auspiciar todo el tema de poesía y de esculturas allá en Roma, sin ningún interés, simplemente los patrocinaba. Pues aquí los escritores y pensadores que hasta ese momento habían sido, digamos, patrocinados por el gobernante de turno, se encontraban libres, y eso gracias a la imprenta, la cual facilitó la divulgación del pensamiento. Ahí se gestó de verdad la opinión pública, porque se diversificó y se masificó la información y se hizo más amable, más democratizante, porque la gente, digamos, ya no tenía que leer grandes tratados, sino que simplemente habían discursos o panfletos que condensaban todas esas ideas de la ilustración. Eh, Quiero poner aquí ejemplo al lado izquierdo a Jan Meslier, que era un monje que pregonaba el catolicismo, pero cuando murió se descubrieron sus cartas y su verdadero pensamiento en contra de la iglesia. Ese ejemplo de Jan Meslier lo que nos muestra es que en esa época no había opinión pública, sino que todo era, digamos, soterrado o oculto. Y una muestra de eso es el pensamiento de Jan Meslier, que se descubrió póstumo después de su muerte. Ya en cuanto a la consolidación de la ilustración, el autor dice que desde la posesión de Luis XV en 1723 hasta la publicación de la enciclopedia francesa. Bueno, aquí es importante poner de presente que si bien el pensamiento de la ilustración era, digamos, avanzado, se estaba desarrollando en el espacio-tiempo del Ancien Régime o del antiguo régimen, que era un régimen absolutista. Entonces las ideas de la ilustración, digamos, no comulgaban o no se acompasaban con las ideas del antiguo régimen, y por eso se empezó a hablar del despotismo ilustrado cuando esas ideas empezaron a permear en el poder, lo cual generó, digamos, un cambio en la mentalidad política y un refuerzo en cuanto a la capacidad de administración, donde el gobernante ya no se preocupaba solo de sus intereses, sino que también ya se preocupaba de los intereses del ciudadano, o bueno, de sus súbditos en esa época. Ahí surgió también el concepto, por ejemplo, lo que es Alemania, del cameralismo, donde un cuerpo técnico se apersonaba de la toma de decisiones, se empezó a enseñar en las universidades todo este tema de la toma de decisiones, la mejor administración. ¿Para qué? Para que si al gobernante, digamos, se le garantizara, digamos, su señorío, pero que a los súbditos también se le garantizaran algunos beneficios, como por ejemplo la salud y la higiene pública, etcétera. Mm, Aquí, digamos, hay una frase que es todo por el pueblo y nada con el pueblo. ¿Qué quiere decir? Pues que todo supuestamente iba a buscar el beneficio del pueblo, pero no se admitía directamente la participación política del pueblo en las decisiones, tal como lo proponía Rousseau, sino que se dejaba a un lado el pueblo y se seguían tomando las decisiones sin contar con él. Aquí vemos eh,
o se quiere resaltar más bien la parte de la consolidación cuando se mencionaba que se perdió de vista el verdadero origen de esos valores de la Ilustración que habían nacido en Gran Bretaña. Pero sin embargo, se evidencia en este momento, por ejemplo, en la parte izquierda, en la portada del libro La filosofía de Newton, que fue llevado y publicado por Voltaire en Francia. También, por ejemplo, en la imagen tercera está la imagen de Montesquieu, quien también fue eh, a Gran Bretaña y de ahí, digamos, copió el modelo de división de poderes que, por ejemplo, se observaba en John Locke. Todas esas ideas, junto con otras, fueron traspoladas de Gran Bretaña aquí a Francia y no solo se consolidaron, sino que, como lo advierte el autor, posteriormente se diversificaron y se expandieron no solo por Europa, sino que, por ejemplo, también llegaron a Rusia. Mm, Dice que este periodo basta la publicación de la Enciclopedia Francesa, que es una enciclopedia, dice aquí en la parte derecha, o diccionario racional de las ciencias y de las artes y de las materias. Es una publicación de 72.000 escritos, de los cuales el mismo Diderot aportó casi 6.000, y condensa todos los aportes racionales de la ciencia hasta ese momento, y por eso se dice que es la obra cumbre de esta Ilustración. Aquí ya se quiere dar como conclusiones, pues que la Ilustración, como se ha visto, no es un proceso, digamos, recto, sino que se presenta de diversas maneras en los, valga el pleonasmo, diversos espacios, porque se desarrolló de una manera en Gran Bretaña, de otra en Francia, la expansión y la permeación en otros como Alemania, en Prusia, y pues que lo que hace el autor al darse cuenta pues que en ese periodo no solo confluyeron ideas de la Ilustración, sino otras ideas no ilustradas, pues es tratar de evidenciar y de exaltar todas esas ideas que hacen parte en estricto sentido de la Ilustración, para determinar la esencia y el objeto de estudio de esta Ilustración y no se confunda, digamos, con otros pensamientos. Pienso que ese es el aporte más importante del autor, y aquí finalizo la exposición. Muchas gracias, profesor, muchas gracias, compañeros, aquí por su atención.